El sol apenas comenzaba a filtrarse por los vitrales de la iglesia de San Miguel cuando Marcos empujó la pesada puerta de madera. Sus pasos resonaron contra el piso de piedra pulida. Cada eco, un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pisó ese lugar sagrado. 8 años encerrado entre paredes grises, contando los días, las horas, los minutos. 8 años soñando con este momento. Se detuvo en el pasillo central, respirando el aroma a incienso y cera derretida que impregnaba el aire. Sus ojos recorrieron los bancos de madera oscura, el altar dorado resplandeciente bajo la luz de las velas, el crucifijo imponente que dominaba el espacio. Todo seguía igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si él no hubiera envejecido una eternidad entre rejas. Sus dedos ásperos buscaron instintivamente el terco de cuentas de madera que colgaba de su cuello. Lo apretó con fuerza, sintiendo cada cuenta gastada por el uso, cada oración que su padre había susurrado antes de morir. Era lo único que le quedaba de él, lo único que la prisión no pudo arrebatarle. Caminó hacia el altar con pasos lentos, casi reverentes. Su camisa gris, gastada y ajustada sobre sus hombros anchos, contrastaba brutalmente con la opulencia del lugar. Los tatuajes en sus antebrazos musculosos quedaban expuestos, marcas que contaban historias que él nunca pidió vivir. Su barba de varios días y el corte militar de su cabello completaban la imagen de un hombre que el mundo había decidido marginar. Se arrodilló frente al altar, bajando la cabeza. «Perdóname, Señor», susurró, su voz ronca quebrándose. «Perdóname por todo lo que no hice y por lo que me obligaron a cargar. Perdóname por los años de odio que envenenaron mi corazón. Estoy aquí porque mi madre me pidió que viniera, porque ella todavía cree, porque ella nunca dejó de creer en mí, aunque el mundo entero me dio la espalda». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Años de dolor contenido buscando una salida. Años de injusticia clamando por ser escuchados. «Solo quiero empezar de nuevo», continuó, su voz apenas un hilo. «Solo quiero que mi madre pueda caminar por la calle sin que la señalen. Solo quiero paz». El sonido de tacones contra la piedra interrumpió su oración. Un ritmo constante, seguro, implacable. Marcos no se movió. Siguió arrodillado, con los ojos cerrados, aferrándose a ese momento de comunión que tanto había anhelado. Los pasos se detuvieron a pocos metros de él. «Vaya, vaya». Una voz femenina cortó el silencio como un cuchillo. «Miren lo que el sistema escupió de vuelta a las calles». Marcos abrió los ojos lentamente. No necesitaba voltear para saber quién era. Esa voz, esa maldita voz que había escuchado en sus pesadillas durante 8 años. La voz que había pronunciado su sentencia. La voz que había destruido su vida con 3 palabras: culpable, sin remedio. Se puso de pie con calma, girando para enfrentarla. Victoria Mendoza estaba de pie en el pasillo central, bañada por la luz multicolor que se filtraba por los vitrales. Llevaba un vestido negro elegante que se ajustaba a cada curva de su cuerpo de modelo, con un escote pronunciado que desafiaba la santidad del lugar. Sus ojos verdes brillaban con un desprecio tan puro que parecía casi artístico. Su cabello castaño con reflejos caramelo caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Diamantes centelleaban en sus orejas. Un reloj de oro adornaba su muñeca delicada. Era hermosa, devastadoramente hermosa y absolutamente despiadada. «Jueza Mendoza», dijo Marcos, manteniendo la voz firme a pesar del huracán que rugía en su interior. «Exjueza, querido», corrigió ella con una sonrisa cruel. «Ahora soy magistrada del Tribunal Superior. Subí de nivel mientras tú...». Lo recorrió con la mirada de arriba abajo, deteniéndose en sus tatuajes, en su ropa humilde. «Mientras tú te pudrías donde merecías pudrirte».
Marcos apretó los puños, sintiendo cómo las venas se marcaban en sus antebrazos. Respiró profundo. No iba a darle el gusto. No iba a convertirse en el monstruo que ella había pintado ante el mundo. «Solo vine a rezar», dijo con calma. «No quiero problemas». Victoria soltó una carcajada que resonó por toda la iglesia, rebotando contra las paredes sagradas como una blasfemia. «¿Rezar? ¿Tú?» Dio varios pasos hacia él, sus tacones repiqueteando con cada movimiento. ¿Crees que Dios escucha a los de tu clase? ¿Crees que estas paredes no se manchan con tu sola presencia? Todos somos hijos de Dios, respondió Marcos, retrocediendo un paso involuntariamente. No. Victoria se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler su perfume caro mezclado con el incienso. No todos. Hay personas. Y hay criminales. Hay ciudadanos. Y hay escoria. Tú, Marcos Alejandro Vega, eres escoria. Naciste escoria, viviste como escoria. Y morirás como escoria. 8 años de prisión no cambiaron eso. Nada lo cambiará jamás. La puerta de la iglesia se abrió nuevamente. Una anciana entró con pasos lentos, apoyándose en un bastón de madera. Su cabello gris estaba recogido en un moño simple y llevaba un chale desgastado sobre los hombros. Un crucifixo modesto colgaba de su cuello arrugado. «¡Mijo!», exclamó Elena, el rostro iluminándose al ver a su hijo. Marcos sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Su madre, su pobre madre que había esperado 8 años, que había gastado cada centavo en abogados que nunca lograron nada, que había caminado kilómetros cada semana para visitarlo en esa cárcel inmunda. «¡Mamá!». Su voz se quebró mientras caminaba hacia ella, pero Victoria fue más rápida. Se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con su cuerpo perfecto como un muro de desprecio. «Elena Vega», dijo la magistrada, mirando a la anciana con asco apenas disimulado. «La madre del monstruo. Dime, ¿cómo se siente saber que criaste a un criminal? Que toda esa pobreza, todo ese sacrificio, ¿solo sirvió para traer al mundo a un delincuente?» Elena se detuvo, sus ojos cansados llenándose de lágrimas. «Mi hijo es inocente», dijo con voz temblorosa pero firme. «Siempre lo fue. Usted lo sabe. Dios lo sabe». Victoria echó la cabeza hacia atrás y rió de nuevo, una risa cruel y cortante. «¿Inocente?», repitió con burla. «El jurado lo declaró culpable. La evidencia lo condenó. La ley habló. ¿Y tú, vieja tonta, crees saber más que el sistema de justicia de este país? Cuidado con cómo le habla a mi madre». La voz de Marcos bajó varios tonos, volviéndose peligrosa. Victoria giró hacia él, sus ojos verdes centelleando con algo que parecía casi placer. «¿O qué?», lo desafió, acercándose tanto que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «¿Vas a golpearme? ¿Vas a demostrar frente a Dios y todos los santos que eres exactamente lo que yo siempre dije que eras? Adelante, criminal. Dame una razón para enviarte de vuelta a ese agujero del que saliste». Los músculos de Marcos se tensaron. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que reaccionara, que defendiera su honor, que protegiera a su madre de esa víbora venenosa. Pero entonces sintió la mano frágil de Elena en su brazo, un toque suave, lleno de amor, que lo ancló a la realidad. «No, mijo», susurró su madre, «no le des lo que quiere. Tú eres mejor que esto. Siempre lo fuiste». Marcos cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, había logrado controlar la tormenta. Apenas. «Vámonos, mamá», dijo tomando su mano con delicadeza. «Este lugar ya no es sagrado». Comenzaron a caminar hacia la salida, pero Victoria no había terminado. Nunca terminaba. ¿Sabes qué es lo más patético? Su voz los persiguió como una maldición. Que ella todavía cree en ti, después de todo lo que le hiciste pasar. Después de la vergüenza, el dolor, los años de miseria,
Todavía te mira como si fueras su pequeño ángel inocente. Marcos siguió caminando, guiando a su madre hacia la puerta. Pero yo sé la verdad, continuó Victoria, su voz elevándose. Yo vi las pruebas, yo escuché los testimonios, yo miré tus ojos cuando pronuncié la sentencia y vi lo que realmente eres, un animal, un monstruo disfrazado de hombre, y los monstruos no cambian, Marcos, solo aprenden a esconderse mejor. La mano de Elena apretó la de su hijo con más fuerza, dándole valor para seguir adelante. Ya estaban cerca de la puerta cuando Victoria jugó su última carta. Por cierto, dijo, su tono volviéndose casi casual, escuché que buscas trabajo. ¡Qué lástima! Hice algunas llamadas. Ninguna empresa decente en esta ciudad te contratará jamás, ni como barrendero, ni como recogedor de basura, porque yo me aseguré de que todos sepan exactamente quién eres y qué hiciste. Marcos se detuvo. Su espalda se tensó visiblemente bajo la camisa gastada. Vas a pasar el resto de tu miserable vida mendigando. Victoria saboreaba cada palabra. Vas a ver a tu madre enfermarse y morir sin poder pagar un doctor. Vas a arrastrar ese estigma hasta la tumba. Y todo porque te atreviste a existir en mi mundo. Lentamente, Marcos giró. Sus ojos oscuros encontraron los de Victoria a través de la longitud de la iglesia. No había odio en su mirada. No había ira, solo una determinación tranquila que hizo que algo en el estómago de Victoria se retorciera incómodamente. ¿Sabe qué aprendí en prisión, magistrada?, preguntó con voz calmada. Aprendí a esperar. Aprendí que la verdad es como el agua. Siempre encuentra su camino, siempre sale a la superficie. No importa cuántas piedras pongas encima, no importa cuántos años pasen. Victoria forzó una sonrisa, pero algo en sus ojos vaciló. ¿Me estás amenazando? No, Marcos negó lentamente con la cabeza. Solo estoy rezando. Rezando para que cuando la verdad finalmente salga, usted tenga aunque sea una fracción de la fe que tiene mi madre. Porque la va a necesitar. Se dio la vuelta y guió a su madre hacia la salida. ¡Espera! La voz de Victoria cortó el aire como un látigo. Sus tacones resonaron mientras se acercaba rápidamente. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, la mano de la magistrada se cerró alrededor del terco que colgaba de su cuello. Con un tirón violento lo arrancó, rompiendo el cordón gastado. ¿Esto? Sostuvo el terco frente a sus ojos, las cuentas de madera balanceándose. ¿Este pedazo de basura es tu conexión con Dios? Era de mi padre. La voz de Marcos tembló por primera vez. Tu padre. Victoria rió. Otro perdedor que murió sin dejar nada más que deudas y un hijo criminal. Por favor. Elena dio un paso adelante, sus manos unidas en súplica. Por favor, devuélvale el rosario. Era de mi esposo. Es lo único que nos queda de él. Victoria miró a la anciana con el mismo interés que le daría a un insecto. Lo único que les queda, repitió pensativa. Luego, con una sonrisa que helaría el infierno, dejó caer el terco al suelo y lo aplastó bajo su tacón de diseñador. El crujido de las cuentas de madera rompiéndose resonó por toda la iglesia como huesos quebrándose. Elena dejó escapar un sollozo, llevándose las manos al rostro. Marcos cayó de rodillas, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. Una cuenta, 2 pedazos de madera que alguna vez fueron el único consuelo de su padre en sus últimos días. Victoria se inclinó hacia él, su escote prominente a la altura de sus ojos, su perfume caro inundando sus sentidos. Dios no perdona a los de tu clase, susurró, cada palabra goteando veneno. Y yo tampoco. Se enderezó, alisó su vestido con elegancia y caminó de regreso hacia el altar como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar lo último sagrado que le quedaba a un hombre que ya lo había perdido todo. El padre Antonio emergió de la sacristía en ese momento, su rostro bondadoso contorsionado en una expresión de horror al ver la escena. La anciana llorando,
el hombre de rodillas recogiendo fragmentos del suelo, y la magistrada arrodillándose frente al altar como la más devota de las fieles. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó el sacerdote, acercándose a Marcos y Elena. Victoria ni siquiera volteó. «Nada, padre», respondió con voz dulce, solo recordándole a algunos feligreses cuál es su lugar en la casa del Señor. El padre Antonio ayudó a Marcos a levantarse, notando las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro del hombre más joven. «Hijo», susurró, «ven a la sacristía. Necesitamos hablar». Pero Marcos negó con la cabeza. Guardó los fragmentos del rosario en el bolsillo de su pantalón, tomó la mano de su madre y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Sin voltear, habló en voz lo suficientemente alta para que Victoria pudiera escuchar cada palabra. «Mi padre solía decir que los que se arrodillan ante los altares con manos manchadas de sangre son los que más alto rezan, porque saben que sus pecados son los más pesados». La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. En el silencio de la iglesia, Victoria Mendoza permaneció arrodillada frente al altar. Sus manos perfectamente manicuradas estaban unidas en oración. Pero sus ojos verdes, fijos en el crucifijo, no mostraban devoción, mostraban miedo, porque ella sabía exactamente de qué pecados hablaba Marcos, y sabía que 8 años no habían sido suficientes para enterrarlos. Afuera, bajo el sol inclemente, Marcos abrazó a su madre mientras ella sollozaba contra su pecho. Las personas pasaban a su lado sin detenerse. Algunos murmuraban, otros señalaban. El expresidiario y la madre del criminal, 2 parias en un mundo que no perdona. Pero mientras sostenía a Elena, mientras sentía los fragmentos del rosario de su padre presionando contra su pierna a través de la tela del pantalón, algo cambió dentro de Marcos. El dolor seguía ahí, la humillación ardía como fuego, pero debajo de todo eso, como brasas que se niegan a morir, comenzó a arder algo más: determinación. La verdad estaba ahí afuera, enterrada, sí, oculta bajo capas de mentiras y corrupción, pero existía, y él iba a encontrarla, costara lo que costara. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia que te quema por dentro, ese nudo en la garganta que no te deja respirar? Yo también lo siento. Dime, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios porque no estás solo en esto. Si esta historia te tocó el corazón, dale like. Ese simple clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan, historias reales, historias que el mundo necesita escuchar. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene después, lo que Marcos está a punto de descubrir sobre la magistrada Victoria Mendoza, te va a dejar sin palabras. 3 semanas habían pasado desde aquella mañana en la iglesia, 3 semanas de puertas cerradas en la cara, 3 semanas de miradas de desprecio, 3 semanas de confirmar una y otra vez que Victoria Mendoza había cumplido su promesa. Nadie en toda la ciudad quería contratar al expresidiario Marcos Vega. La pequeña casa de Elena olía a frijoles recalentados y a medicina barata. Marcos estaba sentado en la mesa de madera astillada, mirando los fragmentos del rosario de su padre que había intentado reparar sin éxito. Las cuentas rotas yacían esparcidas frente a él como pequeños testigos de su fracaso. «Mijo, tienes que comer algo». La voz de Elena llegó desde la cocina, débil y preocupada. «No tengo hambre, mamá». Elena apareció en el umbral, secándose las manos con un trapo desgastado. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba las nuevas arrugas que habían aparecido en su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses. «No puede seguir así». Se acercó y puso una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo.
castigándote, culpándote. Tú no hiciste nada malo. Marcos levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban inyectados de cansancio y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la derrota. Entonces, ¿por qué siento que el mundo entero me odia, mamá? ¿Por qué cada vez que salgo a la calle la gente cruza a la otra acera? ¿Por qué los niños me señalan y sus madres los jalan del brazo como si yo fuera a morderlos? Elena se sentó frente a él, tomando sus manos grandes y callosas entre las suyas, pequeñas y arrugadas. Porque el mundo está ciego, mijo, pero Dios no. Dios ve la verdad, y la verdad siempre sale a la superficie, completó Marcos con una sonrisa amarga. Lo sé, papá siempre lo decía, pero han pasado 8 años, mamá, 8 años, y la verdad sigue enterrada. A veces pienso que morirá conmigo. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. 3 golpes secos, urgentes. Marcos se puso de pie instintivamente, sus músculos tensándose bajo la camisa. Después de 8 años en prisión, había aprendido que los golpes inesperados raramente traían buenas noticias. «Quédate aquí», le dijo a su madre mientras caminaba hacia la puerta. La abrió apenas una rendija, listo para cualquier cosa. Pero lo que encontró al otro lado lo dejó paralizado. El padre Antonio estaba de pie en el umbral, su rostro normalmente sereno ahora pálido y sudoroso. Miraba hacia ambos lados de la calle como un animal acorralado. En sus manos temblorosas sostenía un sobre manila grueso, manchado y amarillento por el tiempo. «Padre, ¿qué hace aquí?» «Déjame entrar», susurró el sacerdote. «Por favor, rápido». Marcos se hizo a un lado, permitiendo que el padre Antonio entrara apresuradamente. El sacerdote cerró la puerta él mismo y se recargó contra ella, respirando agitadamente. «Padre Antonio». Elena se acercó preocupada. «¿Se encuentra bien? ¿Quiere un vaso de agua?» No, estoy bien». El sacerdote negó con la cabeza, aunque claramente no lo estaba. «Necesito hablar con tu hijo, Elena. A solas». La anciana miró a Marcos, quien asintió levemente. Elena se retiró a la cocina, aunque ambos sabían que probablemente escucharía cada palabra. «¿Qué sucede, padre?» Marcos señaló una silla. «Siéntese, por favor. Se ve terrible». El padre Antonio se dejó caer en la silla, el sobre manila apretado contra su pecho como si fuera un tesoro o una bomba. «He cargado con esto durante 8 años, Marcos». Su voz temblaba. 8 años de mentiras. 8 años de silencio. 8 años viendo cómo un hombre inocente pudría en prisión mientras yo me arrodillaba cada noche preguntándole a Dios si estaba haciendo lo correcto. Marcos sintió que el corazón se le detenía. «¿De qué está hablando?» El sacerdote levantó la vista. Sus ojos, azul grisáceo, normalmente llenos de paz, ahora rebosaban de una angustia que parecía corroerlo desde adentro. «El día antes de tu juicio, alguien vino a confesarse conmigo. Alguien que me contó exactamente lo que había pasado la noche del crimen. ¿Quién lo cometió realmente? ¿Y por qué tú ibas a pagar por ello?» El aire pareció espesarse en la pequeña sala. Marcos tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. «¿Quién?» Su voz salió como un gruñido. «¿Quién fue? No puedo decírtelo directamente. El secreto de confesión me ata las manos, pero...» Extendió el sobre manila hacia Marcos. «Lo que puedo hacer es darte esto. Pruebas, documentos, fotografías, todo lo que necesitas para descubrir la verdad por ti mismo». Marcos tomó el sobre con manos que apenas podían controlar el temblor. Lo abrió lentamente, como si temiera que su contenido pudiera morderlo. Dentro había decenas de papeles, recortes de periódico, fotografías borrosas, documentos oficiales con sellos y firmas. Y al fondo, una fotografía que hizo que el mundo se detuviera a su alrededor.
Era una imagen nocturna, granulada, aparentemente tomada con una cámara de seguridad. En ella se veía a un hombre joven, quizás de 25 años, saliendo de un edificio que Marcos reconoció inmediatamente. Era la empresa donde había ocurrido el robo por el cual lo habían condenado. Y el hombre en la fotografía llevaba una bolsa negra y una expresión de pánico, pero lo más importante era su rostro. Un rostro que Marcos no reconocía, un rostro que definitivamente no era el suyo. «¿Quién es este hombre?», preguntó, aunque algo en su interior ya comenzaba a conectar los puntos. «Su nombre es Ricardo Mendoza», respondió el padre Antonio en voz baja. «El hermano menor de Victoria». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Marcos miró la fotografía, luego al sacerdote, luego de vuelta a la fotografía. Su mente trabajaba frenéticamente reconstruyendo los eventos de aquella noche maldita hace 8 años. Ella lo sabía, no era una pregunta. Victoria sabía que su hermano era el verdadero culpable. Más que eso, el padre Antonio se inclinó hacia adelante. Ella lo orquestó todo. Victoria era una jueza ambiciosa con un hermano problemático. Ricardo tenía deudas de juego, problemas con drogas, antecedentes que ella había logrado ocultar durante años. Cuando él cometió el robo y las cosas salieron mal, ella vio una oportunidad. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien sin recursos, sin conexiones, sin nadie que lo defendiera. Y me eligió a mí. Te eligió a ti porque eras perfecto. Un joven de barrio pobre que trabajaba como guardia de seguridad en el edificio, con acceso, sin coartada sólida, sin dinero para un buen abogado. Victoria manipuló las pruebas, sobornó testigos, presionó al jurado. Hizo todo lo que tenía que hacer para proteger a su hermano y, de paso, avanzar su carrera. El caso le dio notoriedad. La jueza incorruptible que había condenado a un criminal peligroso. Marcos se dejó caer en una silla, incapaz de sostenerse. Las manos le temblaban mientras pasaba los documentos uno por uno. Cada página era una puñalada, cada fotografía una confirmación de la pesadilla que había vivido. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz ronca. «Si tenía todo esto hace 8 años, ¿por qué esperó hasta ahora para dármelo?». El padre Antonio bajó la cabeza, la vergüenza cubriendo su rostro como una máscara. «Porque soy un cobarde, Marcos. Porque Victoria me amenazó. Me dijo que si alguna vez abría la boca, destruiría la iglesia, cerraría el comedor para pobres, cancelaría los programas de ayuda. Tengo 300 familias que dependen de esos programas, 300 familias que habrían quedado en la calle si yo hubiera hablado. Entonces, ¿por qué cambió de opinión?». El sacerdote levantó la vista y Marcos vio lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Porque te vi en la iglesia hace 3 semanas. Vi cómo te arrodillaste frente al altar buscando paz. Vi cómo ella te humilló, cómo destruyó el rosario de tu padre, cómo te llamó escoria en la casa de Dios. Y supe, en ese momento, que mi silencio me había convertido en su cómplice. Que cada día que pasaba sin hacer nada, estaba crucificando a un inocente». Elena había aparecido en el umbral de la cocina sin que ninguno de los dos lo notara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. «Esperanza». «Mijo», susurró. «La verdad». Marcos miró los documentos en sus manos. 8 años de su vida robados, 8 años de infierno, 8 años de ver a su madre envejecer sola, de perderse el funeral de su padre, de cargar con un estigma que nunca mereció. Y todo porque una mujer poderosa había decidido que su libertad, su dignidad, su vida entera, valían menos que la reputación de su familia. «¿Qué se supone que haga con esto?», preguntó más para sí mismo que para los demás. «Victoria es magistrada del Tribunal Superior.
Tiene poder, dinero, conexiones. Yo soy un expresidiario que no puede conseguir trabajo ni de barrendero. ¿Quién me va a creer? Hay una persona que podría ayudarte, dijo el padre Antonio, sacando una tarjeta de su bolsillo. Se llama Carmen Reyes. Es periodista investigativa. Ha estado siguiendo casos de corrupción judicial durante años. La conozco porque viene a misa cada domingo. Es honesta, valiente, y odia a Victoria Mendoza casi tanto como tú. Marcos tomó la tarjeta. Era simple, blanca, con solo un nombre y un número de teléfono. ¿Por qué me ayuda, padre?, preguntó. Después de tanto tiempo, después de guardar silencio mientras yo me pudría en prisión. ¿Por qué ahora? El padre Antonio se puso de pie con dificultad, como si el peso de sus pecados finalmente lo estuviera aplastando. Porque necesito poder mirarme al espejo, hijo, porque necesito poder arrodillarme frente al altar sin sentir que estoy escupiendo en la cara de Dios. Y porque, aunque llegue tarde, aunque nada de lo que haga pueda devolverte esos 8 años, al menos puedo intentar darte la oportunidad de recuperar tu nombre, tu honor, tu vida. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Ten cuidado, Marcos. Victoria es peligrosa, mucho más de lo que imaginas, y cuando descubra que estás buscando la verdad, hará todo lo posible por detenerte. Todo. Incluso matarme. El silencio del sacerdote fue respuesta suficiente. Después de que el padre Antonio se fue, Marcos pasó horas estudiando los documentos. Cada página revelaba una nueva capa de la conspiración. Testimonios falsos, evidencia plantada, testigos que habían recibido dinero o amenazas para declarar en su contra. Era una telaraña de corrupción tan elaborada que parecía imposible de deshacer. Pero había un hilo del que podía tirar. Ricardo Mendoza. El hermano de Victoria no había muerto ni desaparecido. Según los documentos del padre Antonio, vivía en las afueras de la ciudad, en una casa que Victoria le había comprado para mantenerlo alejado y callado. Una prisión dorada para el verdadero criminal. A la mañana siguiente, Marcos tomó el autobús hacia esa dirección. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir o hacer cuando llegara. Solo sabía que necesitaba ver con sus propios ojos al hombre que había destruido su vida. La casa era modesta pero bien cuidada, escondida al final de un camino de tierra. Cuando Marcos llegó, vio a un hombre sentado en el porche, bebiendo de una botella envuelta en papel. Ricardo Mendoza había envejecido mal. Tenía el rostro hinchado de quien bebe demasiado, los ojos hundidos de quien no duerme y el temblor constante de quien vive con un secreto que lo devora desde adentro. Marcos se acercó lentamente. Ricardo levantó la vista y al reconocer quién era, la botella se le resbaló de las manos, haciéndose añicos contra el piso de madera. No puede ser, balbuceó, poniéndose de pie torpemente. Deberías estar ¿en prisión? Marcos se detuvo al pie de las escaleras del porche. Salí hace un mes. Gracias a ti, pasé 8 años encerrado. 8 años de mi vida que nunca recuperaré. Ricardo retrocedió hasta chocar contra la pared de la casa. Su rostro estaba blanco como el papel. Yo no... Victoria dijo que... Ella prometió que nunca me enteraría, que el secreto moriría contigo. Marcos subió un escalón. Las mentiras tienen patas cortas, Ricardo, y las de tu hermana acaban de tropezar. Por favor. Ricardo cayó de rodillas, las manos unidas en súplica. Por favor, no me hagas daño. Yo no quería, nunca quise que esto pasara. Victoria me obligó. Ella dijo que si no me callaba, dejaría que me pudriera en la cárcel, que destruiría todo lo que tengo. ¿Todo lo que tienes? Marcos rió amargamente.
Una casa comprada con el silencio, una vida construida sobre mis huesos. Mientras tú bebías en tu porche, yo dormía en una celda de 2 metros. Mientras tú veías el atardecer, yo contaba grietas en el techo preguntándome si algún día volvería a ver a mi madre. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo, mezclándose con el sudor y el alcohol. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. No pasa un día sin que piense en lo que hice, sin que vea tu cara en mis pesadillas. Victoria me dijo que era la única forma, que nadie saldría lastimado. Pero yo sé la verdad, yo sé que te destruimos. Marcos lo miró desde arriba. Podría haberlo golpeado. Podría haberlo destrozado ahí mismo, en ese porche, bajo ese sol inclemente. 8 años de rabia acumulada le quemaban las venas, le gritaban que cobrara venganza con sus propios puños. Pero entonces recordó las palabras de su madre. Recordó los fragmentos del rosario de su padre en su bolsillo. Recordó quién era antes de que Victoria Mendoza lo convirtiera en un número más del sistema penitenciario. No vine a hacerte daño, Ricardo, dijo finalmente, su voz calmada pero firme. Vine a darte una oportunidad, una que yo nunca tuve. Ricardo levantó la vista, confundido. ¿Una oportunidad? De hacer lo correcto, de confesar la verdad, de liberarte de esta prisión en la que tu hermana te tiene encerrado. Si hablo, Victoria me destruirá. Si no hablas, vivirás el resto de tu vida siendo su esclavo, bebiendo para olvidar, muriendo un poco más cada día. ¿Eso es lo que quieres? Ricardo guardó silencio, su cuerpo temblando con sollozos que no podía controlar. Marcos sacó una tarjeta de su bolsillo. La tarjeta de Carmen Reyes. Hay una periodista que está investigando a tu hermana. Cuando estés listo para hablar, llámala. Cuenta la verdad. Libérate. Dejó la tarjeta en el suelo frente a Ricardo y comenzó a alejarse. ¿Por qué? La voz rota de Ricardo lo detuvo. ¿Por qué no simplemente me golpeas y terminas con esto? Marcos giró apenas la cabeza. Porque si te golpeo, me convierto en lo que tu hermana dice que soy. Y ya perdí demasiados años siendo el monstruo de otra persona. No pienso perder ni un día más. Se alejó por el camino de tierra, dejando a Ricardo de rodillas en el porche, mirando la tarjeta como si fuera una granada a punto de explotar. Lo que Marcos no sabía era que alguien lo había observado desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Y ese alguien ya estaba marcando el número de Victoria Mendoza. Esa noche, en la mansión de los Mendoza, Victoria colgó el teléfono con manos temblorosas. Su rostro, normalmente impasible, mostraba algo que raramente permitía que saliera a la superficie. Miedo. El expresidiario había encontrado a su hermano. Había hablado con él, y peor aún, le había dado el nombre de Carmen Reyes. Victoria caminó hasta el ventanal de su estudio, mirando las luces de la ciudad que se extendían ante ella como un reino que le pertenecía. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Había sacrificado demasiado. No iba a permitir que un don nadie con tatuajes de prisión y una madre moribunda destruyera todo lo que había construido. Tomó su teléfono nuevamente y marcó un número que conocía de memoria. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Tenemos un problema. El presidiario está haciendo preguntas. Necesito que lo silencies, permanentemente». Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. «¿Cuánto estás dispuesta a pagar?» Victoria miró su reflejo en el cristal. Sus ojos verdes brillaban con una determinación fría. «Lo que sea necesario». Sientes esa rabia, esa sed de justicia que te hierve en las venas, ese fuego que no se apaga, esa necesidad de ver cómo los culpables pagan por lo que hicieron. Yo lo siento igual que tú. Dime, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Escríbelo en los comentarios porque esta historia nos une a todos.
Si estas palabras te tocaron el corazón, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que merecen ser contadas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo, porque lo que viene en el próximo capítulo, la confrontación que se avecina entre Marcos y Victoria, te va a dejar completamente sin palabras. La lluvia caía sobre la ciudad como un castigo divino. Gruesas cortinas de agua azotaban las calles vacías, convirtiendo las aceras en ríos y los callejones en trampas oscuras. Era el tipo de noche en la que las personas decentes se quedaban en casa, abrazando a sus seres queridos, agradeciendo tener un techo sobre sus cabezas. Marcos corría. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero no podía detenerse. No ahora. No cuando los hombres de Victoria lo perseguían apenas una cuadra atrás. Podía escuchar sus gritos, el chapoteo de sus pasos acercándose, el rugido de un motor que intentaba alcanzarlo por las calles laterales. Giró en una esquina, resbalando sobre el pavimento mojado. Su hombro golpeó contra una pared de ladrillos, pero ignoró el dolor. El dolor era un lujo que no podía permitirse. Todo había salido mal. Carmen Reyes había acordado reunirse con él esa noche en un café del centro. Iban a revisar los documentos juntos, a planear los siguientes pasos, a construir el caso que finalmente expondría a Victoria Mendoza ante el mundo. Pero cuando Marcos llegó al café, encontró a Carmen en el suelo, inconsciente, con sangre brotando de una herida en la cabeza, y parados sobre ella, 3 hombres con rostros de piedra y puños de acero. Apenas había logrado escapar. Apenas. Ahora corría por las calles de su ciudad natal como un animal acorralado, preguntándose cuánto tiempo más podría seguir huyendo, preguntándose si su madre estaría a salvo, preguntándose si todo había terminado antes de empezar. Sus pasos lo llevaron, casi por instinto, hacia la iglesia de San Miguel. Las puertas estaban cerradas a esa hora, pero Marcos conocía una entrada lateral que el padre Antonio dejaba abierta para los indigentes que buscaban refugio en las noches frías. Se deslizó por la puerta de madera astillada, cerrándola detrás de él con el menor ruido posible. Adentro, la iglesia estaba sumida en penumbras. Solo unas pocas velas parpadeaban frente al altar, proyectando sombras danzantes sobre los santos de piedra. Marcos se dejó caer en uno de los bancos traseros, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El agua escurría de su ropa, formando charcos a sus pies. Sus manos temblaban, pero no de frío, de rabia. Victoria había ganado, otra vez. Siempre ganaba. Tenía el poder, el dinero, las conexiones. Y él no era más que un expresidiario sin recursos, sin amigos, sin nada más que los fragmentos de un rosario roto y una verdad que nadie quería escuchar. Cerró los ojos, apretando los párpados hasta que vio estrellas. Dios, susurró en la oscuridad, si estás ahí, si alguna vez me escuchaste, necesito una señal. Necesito saber que esto no termina así. Que todo lo que he sufrido no fue en vano, que la verdad todavía importa en este mundo podrido. El silencio fue su única respuesta. O eso pensó. Marcos. La voz lo hizo saltar. Giró bruscamente, los puños levantados por instinto, listo para pelear. Ricardo Mendoza estaba de pie en el pasillo lateral, empapado de pies a cabeza, con una carpeta abultada apretada contra su pecho. Sus ojos estaban rojos de llorar, de beber, o probablemente de ambas cosas. Pero había algo diferente en su postura, algo que se parecía a la determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marcos, sin bajar la guardia. «¿Victoria te envió?» «No», Ricardo negó con la cabeza. «Victoria no sabe que estoy aquí. Nadie lo sabe.
Se acercó lentamente, como si temiera que Marcos fuera a atacarlo en cualquier momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la carpeta hacia él. ¿Qué es esto? Todo. La voz de Ricardo se quebró. Grabaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias, conversaciones que Victoria tuvo conmigo donde admite que manipuló tu caso, donde admite que sobornó testigos y plantó evidencia, todo lo que necesitas para destruirla. Marcos miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo seguir viviendo así? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ricardo. Porque cada vez que cierro los ojos veo tu cara el día que te sentenciaron. Porque mi hermana me convirtió en un monstruo y ya no quiero serlo más. Tomó la mano de Marcos y le puso la carpeta en las palmas. Llévala a la policía, en los medios, a quien sea, pero úsala, termina con esto. Si hago esto, Victoria irá a prisión. Tú también. Ricardo asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro demacrado. Lo sé, y lo acepto. Tal vez la prisión sea exactamente lo que necesito. Al menos ahí podré dormir sin pesadillas. El sonido de puertas abriéndose de golpe interrumpió el momento. Marcos y Ricardo giraron simultáneamente hacia la entrada principal de la iglesia. Victoria Mendoza entró como una tormenta de furia y seda negra. Su vestido estaba empapado, su cabello perfecto ahora caía en mechones desordenados sobre su rostro. Pero sus ojos verdes brillaban con una locura que Marcos nunca había visto antes. Detrás de ella, dos hombres corpulentos bloqueaban la salida. Ricardo. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Mi querido, estúpido, traidor hermano. Victoria. Ricardo retrocedió instintivamente. ¿Puedo explicarme qué? Ella avanzó hacia ellos, sus tacones resonando contra la piedra. ¿Que me traicionaste? ¿Que arruinaste todo lo que construí para protegerte? ¿Que eres tan patético que ni siquiera puedes ser leal a la única persona que siempre te salvó? Me salvaste condenando a un inocente. Ricardo encontró un resto de valor en alguna parte. Me salvaste destruyendo la vida de un hombre que no había hecho nada malo. Eso no es salvación, Victoria. Eso es maldad. Victoria soltó una carcajada que resonó por toda la iglesia, fría y vacía. Maldad, repitió. ¿Quieres hablar de maldad? Maldad es lo que tú hiciste cuando entraste a robar esa empresa. Maldad es el guardia que quedó en coma por 3 meses porque le golpeaste la cabeza. Yo solo limpié tu desastre, como siempre. Se volvió hacia Marcos, estudiándolo con desprecio. ¿Y tú? El expresidiario que no sabe cuándo quedarse quieto. Te di 8 años de tu vida de vuelta. Deberías haber tomado el regalo y desaparecido. Pero no. Tenías que seguir buscando, tenías que seguir escarbando. La verdad merece ser conocida, dijo Marcos, su voz firme a pesar del miedo que le helaba las entrañas. ¿La verdad? Victoria rió de nuevo. La verdad es lo que yo digo que es. Soy magistrada del Tribunal Superior. Mi palabra vale más que la de 100 hombres como tú. ¿Crees que alguien va a creerle a un criminal convicto sobre una servidora pública intachable? Tal vez no me crean a mí. Marcos levantó la carpeta. Pero creerán esto. Grabaciones, correos, pruebas de todo lo que hiciste. Por primera vez, algo parecido al pánico cruzó el rostro de Victoria, pero lo controló rápidamente forzando una sonrisa. Dame eso. Extendió la mano. Dámelo y te dejo ir, a ti y a tu madre. Les consigo trabajo en otra ciudad, dinero para empezar de nuevo, todo lo que quieras, como le diste a tu hermano una casa para mantenerlo callado. Es una oferta generosa, Marcos, no habrá otra. Marcos miró la carpeta en sus manos, luego a Victoria, luego a los hombres que bloqueaban la puerta. No. Victoria parpadeó. No. No, repitió Marcos. No quiero tu dinero. No quiero tu generosidad falsa.
Quiero justicia, quiero mi nombre limpio, quiero que el mundo sepa quién eres realmente. La máscara de control de Victoria se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron con una furia que parecía surgir de lo más profundo del infierno. Entonces morirás, siseó. Tú, tu madre, tu patético hermano traidor, todos morirán, y nadie moverá un dedo porque nadie extraña a la escoria. Hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a avanzar. Marcos retrocedió, poniendo a Ricardo detrás de él. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, un plan, cualquier cosa. ¡Alto! La voz del padre Antonio retumbó por toda la iglesia. El sacerdote emergió de la sacristía, su rostro pálido pero decidido, y no estaba solo. Detrás de él venían 2 policías uniformados, y detrás de ellos, apoyada en uno de los agentes pero claramente viva y despierta, estaba Carmen Reyes. La periodista tenía un vendaje en la cabeza y el rostro magullado, pero en su mano sostenía un teléfono. Y en ese teléfono una luz roja parpadeaba. Estaba grabando. «Victoria Mendoza», dijo Carmen, su voz débil pero clara. «Todo lo que acabas de decir fue transmitido en vivo a mi página web. 200.000 personas están viendo esto ahora mismo». El color abandonó el rostro de Victoria. «No, eso es imposible. También contacté al fiscal general», continuó Carmen, «y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a 3 canales de televisión. En este momento, tu confesión está siendo vista por todo el país». Victoria giró hacia la puerta, pero los policías ya habían esposado a sus hombres. No había escape. «Magistrada Victoria Mendoza». Uno de los policías se acercó. «Queda detenida por manipulación de evidencia, soborno de testigos, conspiración para cometer fraude judicial y amenazas de muerte. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras el policía recitaba sus derechos, Victoria clavó sus ojos verdes en Marcos. Ya no había frialdad en ellos, ya no había control, solo odio puro, ardiente, infinito. «Esto no ha terminado», siseó mientras la esposaban. «Tengo abogados, tengo conexiones, saldré de esto y cuando lo haga...» «Cuando lo hagas», interrumpió Marcos acercándose hasta quedar frente a ella. «Yo seguiré aquí, libre, con mi nombre limpio, con mi madre a mi lado, y cada mañana que despiertes en tu celda, sabrás que la escoria que despreciaste fue quien te puso ahí». Victoria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Por primera vez en su vida, la mujer que siempre tenía el control, que siempre tenía la última palabra, que siempre ganaba, no tenía nada que decir. Los policías se la llevaron bajo la lluvia. La iglesia quedó en silencio. Marcos se dejó caer en un banco, las piernas finalmente cediéndose bajo él. Las lágrimas que había contenido durante 8 años comenzaron a brotar sin control. Lloraba de alivio, de dolor, de una alegría tan intensa que dolía. El padre Antonio se sentó a su lado, poniendo una mano temblorosa sobre su hombro. «Lo lograste, hijo. La verdad salió a la superficie. Llegó tarde», sollozó Marcos. 8 años tarde. «Pero llegó». El sacerdote apretó su hombro. «Y eso es lo que importa». Ricardo se había dejado caer de rodillas frente al altar, llorando también, murmurando oraciones que probablemente no había dicho desde que era niño. Carmen se acercó a Marcos guardando su teléfono. «Mi equipo ya está trabajando en el artículo», dijo. «Para mañana todo el país sabrá quién es realmente Victoria Mendoza. ¿Y quién eres tú?» «¿Y quién soy?», preguntó Marcos, levantando la vista. Carmen sonrió, a pesar del dolor que claramente sentía. «Un hombre inocente, un sobreviviente, un héroe». 3 meses después, el sol brillaba sobre la iglesia de San Miguel. No había lluvia, no había oscuridad, solo luz dorada que se filtraba por los vitrales, pintando el interior con colores de esperanza.
Marcos estaba de pie frente al altar, pero esta vez no estaba de rodillas. Esta vez no suplicaba perdón por crímenes que no había cometido. Esta vez estaba erguido, orgulloso, libre. A su lado, Elena lloraba de felicidad. Su rostro arrugado resplandecía con una alegría que no había mostrado en casi una década. En su cuello, un nuevo rosario descansaba contra su pecho. Marcos se lo había regalado el día que el tribunal finalmente anuló su condena y declaró su inocencia oficial. El padre Antonio ofició una misa especial de acción de gracias. La iglesia estaba llena de personas que antes cruzaban la calle para evitar a Marcos. Ahora lo miraban con respeto, con admiración, con vergüenza por cómo lo habían tratado. Después de la misa, Marcos salió al atrio de la iglesia. Carmen Reyes lo esperaba con una sonrisa. El reportaje que había publicado se había vuelto viral. Millones de personas habían visto la confesión de Victoria. La historia de Marcos se había convertido en un símbolo de resistencia contra la injusticia. «¿Cómo te sientes?», preguntó la periodista. Marcos respiró profundo, llenando sus pulmones con aire fresco por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Libre», respondió. «Finalmente libre». Miró hacia el cielo azul, sintiendo el sol en su rostro. Los tatuajes en sus brazos seguían ahí. Las cicatrices invisibles de 8 años de prisión seguían dentro de él. Pero ya no lo definían. Ya no era el expresidiario que todos señalaban. Era Marcos Vega, un hombre que había perdido todo y lo había recuperado. Un hombre que había sido aplastado por el sistema y había encontrado la fuerza para levantarse. Su madre se acercó, tomando su mano. «Tu padre estaría orgulloso, mijo». Marcos sonrió, tocando los fragmentos del viejo rosario que todavía guardaba en su bolsillo junto al nuevo. «Lo sé, mamá, lo sé». En algún lugar de la ciudad, en una celda fría y gris, muy parecida a la que Marcos había habitado durante 8 años, Victoria Mendoza miraba el techo. Su cabello perfecto estaba desgreñado. Su rostro de modelo mostraba las primeras arrugas de la desesperación. Sus ojos verdes, que alguna vez brillaron con poder y crueldad, ahora estaban vacíos. La mujer que alguna vez sentenció a inocentes ahora esperaba su propio juicio. La mujer que destruyó vidas ahora veía la suya destruirse. La mujer que juró que Dios no perdonaba a los de su clase ahora rogaba por ese mismo perdón. Pero algunas oraciones llegan demasiado tarde, y algunos pecados son demasiado pesados para cualquier altar. Afuera de la iglesia, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y dorado, Marcos caminó junto a su madre por las calles que alguna vez lo habían rechazado. Las personas lo saludaban ahora. Los niños no huían. Las madres no apartaban la mirada. Era un hombre nuevo en un mundo que finalmente estaba dispuesto a verlo como realmente era. Y mientras caminaba hacia el futuro, dejando atrás 8 años de pesadillas, Marcos supo una cosa con absoluta certeza. La verdad siempre encuentra su camino. La justicia siempre llega, y los que se arrodillan ante los altares con manos manchadas de sangre siempre terminan pagando por sus pecados. ¿Sientes ese nudo en la garganta? ¿Esas lágrimas que luchan por salir? Yo las siento contigo. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Que la justicia, aunque parezca imposible, existe para quienes no se rinden. Dime, ¿desde dónde me acompañaste en este viaje? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios, porque tu voz es parte de esta comunidad. Si esta historia te tocó el alma, dale like. Ese pequeño gesto ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias que importan, historias que merecen ser contadas, historias que cambian vidas. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo ahora mismo.
porque hay muchas más historias esperando por ti, historias de dolor, de lucha, de redención, historias como la de Marcos, historias como la tuya. Nos vemos en el próximo capítulo.